Bueno, pues vamos a continuar. Hoy vamos a hacerlo un poquito más práctico. Hoy creo que voy a predicar más que enseñar, cosa que también es importante y que muchas veces hacen falta. Hoy vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Y hemos terminado el capítulo 24, ¿no? Hemos visto tantas cosas ahí. Los últimos versos que acabamos, el último estudio que estuvimos dando del capítulo 24 es un preámbulo a este capítulo. Si recordamos, estuvimos viendo desde el verso 36, Mateo 24, 36, cuando el Mesías dijo, ¿no? En cuanto al día ni la hora nadie lo sabe, ¿no? Ni el Hijo del Hombre, ¿no? Y no solo el Padre. Y dice, la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé, ¿no? O sea que nos pillará al mundo por sorpresa, ¿no? Así como en el diluvio se casaban y se daban en casamiento y hacían su vida normal, así para muchos les pillará ese día, ¿no? El diluvio vino y a muchos les sorprendió. Y algo que recalca, ¿no? Es que mantengámonos despiertos, dice Jesús, ¿no? Velad, porque nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? En el cual sucederán estas cosas. Y pone la analogía de un ladrón, ¿no? Así como un ladrón en la noche, nadie se espera cuando le roben, ¿no? Así será la venida del Hijo del Hombre. Y termina con una analogía, ¿no? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual Dios ha puesto sobre su obra y ha guardado fiel ese llamado, ¿no? Dichoso, dice el Señor, el que le encuentre haciendo su deber, ¿no? Mas el que no guarde, el que no esté verdaderamente firme y no se tome en serio el llamado, ¿no? Termina haciendo una declaración en consonancia a lo que ha dicho Aarón, ¿no? Pues dura, ¿no? Tajante. Lo castigará, ¿no? Y lo castigará ferozmente. Y el griego es muy enfático, o sea, lo partirá por dos, ¿no? Dice literalmente esa palabra, aunque lo traducen muy dulcemente, pero pues literalmente puede ser lo descuartizará, ¿no? O sea, será un horrible juicio. Y esto es un preámbulo a lo que vamos a ver, una serie de parábolas que tienen que ver con la fidelidad, el llamamiento, tomarnos en serio el llamamiento, velad, ¿no? La fidelidad al llamado y muchas cosas, ¿no? Y vamos a leer la parábola. Hoy no voy a ir verso a verso, vamos a ir sacando, pues sí, algunos detalles, pero sobre todo sacando la enseñanza primaria, ¿no? Ya sabemos que las parábolas, obviamente vimos el discurso de las parábolas, ese gran discurso de Mateo que introduce muchas parábolas sobre el reino de los cielos. Y aquí surgen varias parábolas, ¿no? Que tienen que ver con aquel día, ¿no? Escatológico, y que nos insta a todos nosotros, los oyentes, lectores, a la preparación, ¿no? A la vigilancia, a estar pues verdaderamente apercibidos de que el día vendrá, como diría Pablo, ¿no? Dice, el día vendrá, ¿no? O sea, hermanos, el día vendrá. No es algo lejano. O sea, o no es algo lejano en el sentido de que tenemos que estar, como dice la parábola, velando, ¿no? Porque puede ser cualquier momento, hay una inminencia en la declaración. Y una inminencia no de descubrir cuándo, ¿no? Ni cuándo, ni cómo, por decir así, ¿no? Los detalles, sino el prepararnos. Hay una inminencia, hermanos, a ser prudentes, a ser fieles al Evangelio, a nuestro llamamiento. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros interioricemos, ¿no? Que esto es algo urgente, no es algo, como dirían los de ahí fuera, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta vida tiene una trascendencia, esta vida tiene algo más que debemos de tener en cuenta. Y muchas veces no vivimos conscientes de eso, ¿no? Y me incluyo. Como dije el anterior sábado, si supiéramos que esta noche
ese dueño, como dice la parábola, del hombre prudente y el hombre imprudente, viniera esta noche, te aseguro que no nos pillaría del todo preparados, ¿no? Si nosotros fuéramos conscientes de ese suceso y si ocurriera, pues en esa inminencia tan temprana como si fuera esta noche, te aseguro que no estaríamos preparados, ¿no? Y hay una inminencia, ¿no? Y vamos a leer la parábola. Mateo 25:1, que vamos a leer hasta el 13, vamos a leerla toda de corrido. Dice Yeshua: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras. Normalmente han traducido 10 vírgenes o el título, ¿no? Las 10 vírgenes son muchachas solteras, ¿no? El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, ¿no? Por ende vírgenes, obviamente, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas, mas 5 de ellas eran prudentes, así lo describe el Señor, ¿no? Dice: las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, dice, hace el contraste, las prudentes llevaron vasija. Y aquí es que vemos ya uno de los aspectos primordiales, ¿no? Que acabaremos señalando algunos aspectos de la parábola, ¿no? Ya lejos de los detalles. O sea, lo que nos quiere decir es que aquí categoriza al Señor como las insensatas con falta de preparación y las sensatas con preparación previa, ¿no? O sea, eso ya nos está hablando de un principio espiritual, ¿no? Las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. O sea, proveyeron eso, ¿no? Proveyeron y dieron, pues, ese suceso, ¿no? Preveyeron ese suceso. Dice: y como el novio tardaba en llegar, a todas, pues, les dio sueño. Se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces, dice, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas, ¿no? Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero dice el verso 10, mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y dice que las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y el novio dice que cerró la puerta, y se cerró la puerta. Verso 11, después llegaron también estas otras que habían ido a comprar el aceite y dijeron: Señor, Señor, suplicándole, ábrenos la puerta, ¿no? Verso 12, no, enfático, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Yeshua, manténganse despiertos, ¿no? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Bendita sea la palabra de Dios. Bien. Entonces aquí tenemos pues una ilustración, una parábola, pues obviamente que, como diría el verso 13, manténganse despiertos, velad, ¿no? Esta palabra que ya hemos explicado en el anterior estudio. Y velar no tiene el sentido de estar esperando estáticamente, ¿no? Como dije el anterior sábado. O sea, tú puedes esperar, pero en el sentido bíblico, el esperar implica guardar tu depósito, guardar lo que el Señor te ha encomendado, ¿no? Porque de nada sirve esperarle y tener una esperanza etérea de que va a venir sin hacer nada, sin poner en práctica su palabra, sin poner en práctica el mandato bíblico. El esperar implica una actividad, ¿no? Y una actividad espiritual que se produce, obviamente, en base a los frutos de la palabra, ¿no? Y como he dicho, esta parábola pues nos va a enseñar, nos va a expresar varios temas importantes que hemos venido desarrollando en la última parte del Sermón de los Olivos, que sigue siendo esta temática en el Monte de los Olivos. Y aquí vuelve a tomar la terminología del reino de los cielos, ¿no? Pero ya no es el reino de los cielos en un sentido ético, en un sentido moral, como en el Sermón del Monte o como las parábolas, ¿no? Sino es un sentido del reino de los cielos de vivir de acuerdo a este acontecimiento futuro, ¿no? Y los temas que salen y subyacen,
así como en los anteriores analogías que ha puesto el Señor son la vigilancia, la fidelidad y la preparación, ¿no? Como vimos, manténganse despiertos, verso 42 del capítulo 24, porque nadie sabe cuándo vendrá su Señor, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que estar apercibidos de esto. Tenemos que tener una vigilancia. Tenemos que estar conscientes de que ese día llegará, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ese día no nos puede tomar por sorpresa, ¿no? Y en el sentido de tomar por sorpresa es desprevisto de ese aceite, ¿no? Desprevisto de esa correspondencia. Porque verdaderamente hay muchos que profesan la fe, pero o muchos de esos profesantes que no la viven, ¿no? Y que pueda ser que se queden como esta analogía, ¿no? Estas muchachas se queden a las puertas. Y vamos a ver un poquito el trasfondo de la parábola, aunque las parábolas no son para, obviamente, hacer conjeturas, ¿no? Las parábolas tienen principios que subyacen de ellas, y en este caso es, como he dicho, la vigilancia, la preparación y la fidelidad. Pero hay detalles que son interesantes, ¿no?, para tomar en cuenta. Ya hemos dicho y hemos explicado, ¿no?, y la explicación que se suele dar de las parábolas son alegorías que enseñan un principio espiritual, ¿no? Y el Señor utilizó pues alegorías de lo común y cotidiano, en este caso un banquete de bodas. Hermano, no hay momento más feliz para, yo creo que humano, que es una boda, ¿no? Es un convite, es un festín, es algo hermoso, ¿no? Yo no sé si alguien ha vivido, bueno, todos hemos ido a una boda, ¿no? Y cuando estamos enamorados, cuando queremos pues unirnos para siempre en un compromiso de pacto con nuestra esposa, anhelamos que llegue ese día, ¿no?, para ser esposo, esposa, uno en el Señor, ¿no?, y vivir juntos esta etapa, ¿no?, que es tan bonita como es formar una familia en el Mesías, ¿no? Y las bodas siempre han sido así, ¿no? Desde los tiempos antiguos, igual en el contexto de Israel, las bodas han sido motivos de gozo, motivos de alegría, ¿no? Hay pasajes que nos dictan en el Antiguo Testamento, ¿no? Voz de dicha y voz de alegría, ¿no? Voz del novio y de la novia. Es un día especial, es un día marcado en el calendario como único, ¿no? Y cuando en la antigüedad una familia se casaba, ¿no?, o dos familias se unían para formar una nueva familia, todas las personas lo sabían, ¿no? Todas las personas sabían que iban a ser una nueva familia, y era un motivo de alegría, ¿no? Hemos visto también en el discurso de las parábolas también pues algunas analogías de que Cristo es el esposo, ¿no? Y eso lo sabemos. Y hemos hablado y nos tomamos en el capítulo 19, cuando el divorcio, tomamos un inciso para hablar del matrimonio, ¿no? Estuvimos hablando bastante sobre esto, hicimos un curso viendo y escarbando un poquito sobre eso, vimos pues hacer inclusive un curso que hicimos 7 clases, mi esposa y yo, ¿no?, sobre el matrimonio, lo que significa ser el matrimonio, etcétera. Y estuvimos hablando de eso, ¿no? Y es que el matrimonio es algo especial, ¿no? Entonces, esta parábola ilustra, ¿no?, la llegada de un novio, que obviamente vamos a ir viendo un poquito, pero vamos, ya sabemos, tenemos que saber la simbología, quién es el novio, ¿no? En el Antiguo Testamento, como dije en su día cuando hablamos del matrimonio, se presenta a Dios como, ¿no?, Yod-Heh Vav-Heh, como tu esposo, ¿no? Vamos a recordar algún pasaje así. Isaías, por ejemplo, vamos a leer Isaías 62, verso 4 al 5. Y hay muchos, ¿no? Hay muchos. Pero por ejemplo, dice: ya no te llamarán abandonada, ni tu tierra será llamada desolada, sino que será llamada mi deleite. Dice: porque el Señor se deleitará en ti, y tu tierra tendrá esposo. Dice: como un joven que se casa con una doncella, así es el que te edificará casa contigo, ¿no? O sea, está haciendo una analogía de lo que constituye pues un matrimonio, ¿no?
Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti, ¿no? Y muchos más textos que nos hablan de esto, ¿no? Isaías 54, etcétera, ¿no? Entonces se nos presenta esta imaginería, ¿no? Como le llaman, del antiguo Israel, como el Dios, como un esposo, tomando a su pueblo como a una novia, ¿no? Desposada. Sabemos que no sabemos muchos datos, ¿no? No sabemos muchos datos de cómo era una ceremonia en el primer siglo. Lo que hoy vemos una boda hebrea, judía, mucho más tardío, muchos símbolos, ¿no? Aunque hay resquicios de cómo se hacía una boda en el primer siglo. Pero no sabemos muchos datos, ¿no? Lo que sabemos es que en el matrimonio común judío habían 3 etapas para el matrimonio, que eso lo hablamos, ¿no? La primera fase era la promesa del matrimonio, ¿no? Por lo general se formalizaba mediante un contrato y este arreglo se hacía típicamente entre los dos conjuntos de padres y era sellado pues con la dote, como se dice en la Biblia, ¿no? Con un pago y se negociaba el pago, ¿no? Hay a muchos que les alarma esto, ¿no? Pero bueno, ya hemos explicado un poquito sobre eso. Pero obviamente ahí se veía el interés del novio por la novia. Si el novio daba más dote a su familia, era que este novio estaba verdaderamente interesado y comprometido con su hija, ¿no? Y obviamente eso es bonito, porque es un compromiso, ¿no? ¿Cuánto de nosotros estaremos comprometidos con el novio, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Le vamos a dar lo que nos sobra? Imagínense ser el padre de una novia y que llegue el pretendente, ¿no?, de vuestra hija y le quiera dar lo que le sobra, ¿no? No, pues mira, te voy a dar, ves mi terreno, te voy a dar esa cabrita de ahí. Y pues el padre diría, pues este hombre como que no me hace clic, ¿no? Como que no le veo que sea el indicado para ella, ¿no? Es parte, obviamente eso no es un todo, o sea, eso no es un todo porque el humano es también de doblez, ¿no? Puedes también aparentar y luego no ser. Pero, como diría el dicho, ¿no? El que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Y si verdaderamente estabas interesado en contraer matrimonio, pues tenías que mostrar a la familia que verdaderamente era un compromiso serio y que ibas a dar, pues, el 100 por 1, ¿no? La segunda fase era el desposorio, ¿no? Que es parte de lo que viene siendo el trasfondo de esta parábola, ¿no? Esta segunda parte comenzaba con el intercambio público de votos y regalos entre la pareja. La pareja desposada estaba entonces legalmente comprometida a casarse entre sí y la unión no podía ser rota excepto por un divorcio, ¿no? Pero el matrimonio no se consumaba obviamente hasta la tercera fase, que era la fiesta de bodas, ¿no? Era, pues, en este caso sería este trasfondo, ¿no? La tercera fase, no la segunda. Y obviamente la ceremonia, pues, y uno era constituido esposo y esposa cuando se hacía, pues, bueno, como he dicho, no tenemos muchos datos del primer siglo, pero si tú vas a una boda con trasfondo judío, pues vas a ver que es hasta que se hacen las bendiciones, ¿no? Creo que es en hebreo nisuim, ¿no? Que es la consumación del matrimonio, que no es cuando se besan, ¿no? Es cuando se hace estas bendiciones, porque es Dios bendiciendo la familia, ¿no? Este nuevo hogar, lo que constituye como Dios como testigo, ¿no? Como testigo fiel. Compromiso no es un mero compromiso, es un compromiso delante de Dios, ¿no? Como dijo Jesús en Mateo 19, lo que Dios ha unido, ¿no? Dios como el partícipe, ¿no?, de esta consumación, que nadie lo destruya, ¿no? Entonces había 3 etapas comúnmente, ¿no? Ahora no sabemos mucho, como he dicho, de las ceremonias del primer siglo, pero hay algunos indicios y es interesante ver esto, ¿no? Se dice que las bodas, este primer paso, ¿no?, que había una comitiva, en este caso también cobra significancia el número 10, ¿no? En este caso 10 vírgenes, había una comitiva que acompañaba al novio, ¿no?
en este caso representado por estas doncellas. Y normalmente esto se solía hacer al atardecer. O sea, es algo común, ¿no? Al atardecer. O sea, va en consonancia un poquito con la parábola, aunque en la parábola el novio se retrasa, que es también pues un acontecimiento inusual, ¿no? O sea, en ese día pues debe salir todo, ¿no?, perfecto. De hecho, se ensaya, ¿no?, para hacer una boda, porque es un acontecimiento único y porque verdaderamente todo tiene que salir, pues, siendo tan especial el momento, pues, perfecto, ¿no? Con devoción, porque eso es parte también del llamado, ¿no? Nosotros tenemos que dar al Señor, pues, lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, esforzarnos en el Señor, ¿no? Tanto los que sirven, como los que limpian, como, bueno, que también sirven, como todos aquellos que hagan algo, ¿no?, como los que predican el Evangelio, ¿no?, todos con el mejor compromiso y la mejor disposición, dando al Señor, pues, todas nuestras fuerzas, ¿no?, todo nuestro compromiso. Es interesante, ¿no?, en una parábola anterior, que Jesús, obviamente, se muestra como el esposo ya nos habla de una alta cristología, ¿no?, en el sentido de que si en el Antiguo Testamento se muestra a Yod-Heh Vah-Heh como el esposo de Israel, en el Nuevo Testamento vemos que ese esposo es el propio Cristo, ¿no? O sea, Cristo no es meramente un mindundi, ¿no?, como se diría comúnmente. Cristo es el esposo del Antiguo Testamento representado por el tetragramatón, ¿no? Eso ya nos está hablando de una alta cristología. ¿Quién es Cristo, no? Y en Mateo 9, el mismo Jesús, hablando sobre una analogía del matrimonio, de la misma forma, ¿no? Bueno, el matrimonio, más que del matrimonio, sino de con quién estaban ellos presentes, los discípulos, ¿no?, que él se representa como el esposo. Vamos a leer Mateo 9:14, solo para ver un detalle de lo que era una boda, ¿no?, o cómo podría ser, en este caso, esta fase de la boda. Dice Mateo 9:14, un día se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista, y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús le contesta, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras está con ellos? Llegará el día que se le quitará el novio, ¿no?, el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así reventarán los odres. Dice, bueno, ahí se identifica como el novio, ¿no? Pero vamos a ver un detalle, ¿no? Un detalle en la parábola que también, o la ilustración que Jesús también narra más tardemente, tres capítulos anteriormente al 25, donde se habla de un banquete de boda, recordamos, ¿no?, la analogía, ¿no? El reino de los cielos es como el banquete de un rey, ¿no?, y eso lo vimos, que empieza a invitar a los invitados y no quieren ir, ¿no?, cada uno está haciendo sus cosas y no quieren ir, más empieza el rey a invitar a todos el que ve por las plazas, ¿no? Recordamos esa parábola, ¿no? Vamos a leer el verso 11 al 14. Dice, cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba preparado, no estaba vestido para esa ocasión, ¿no? O sea, no estaba preparado para la boda. Y le dijo el rey, no, amigo, ¿cómo entraste aquí sin ese traje de bodas? El hombre se quedó callado, le dio vergüenza, ¿no? Entonces el rey dijo a los sirvientes, y aquí hay un detalle interesante, ¿no? Como he dicho, no sabemos mucho sobre las bodas en el primer siglo, ¿no? Dice, házlo de pies y manos y échelo afuera. Y fíjate lo que dice, a la oscuridad, ¿no?, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Sí, obviamente eso en un sentido espiritual está hablando, las tinieblas, ¿no?, representan pues la ausencia de luz. La ausencia de luz quiere decir la ausencia de Dios, ¿no? Pero también representan un poquito, parece ser, según algunos que intentan excavar sobre cómo una boda del primer siglo, es que, por ejemplo, este acontecimiento que se narra en la parábola, ¿no?, de el novio yendo a tomar o consumar, ¿no?, el banquete de bodas, pues se hacía, como he dicho, al atardecer, ¿no? Y cuando atardece, pues entran las tinieblas, ¿no? Y muchos concuerdan que ese paso normalmente se hacía en esa época, ¿no? O sea, en esa época del día, ¿no?, al atardecer. Ahora, hay algo inusual en la parábola, ¿no?, que se hace más tarde de lo esperado, ¿no?, que eso es lo que cobra significancia para nosotros. Bien.
Y vamos a hacer una pequeña introducción para sacar un poquito más jugo, pero luego sí, pues terminando obviamente en algo práctico y interiorizar el mensaje principal de la parábola, ¿no? Y aquí voy a citar pues este libro que muchos no conocerán, de hecho está en español. Si hay algunos libros buenos de parábolas, este es uno de ellos, de un teólogo alemán, Gerhard Löffing, ¿no? Lo traduce Verbo Divino, una editorial española académica. Se llama Las 40 parábolas de Jesús, ¿no? Lo bueno que este hombre relata pues muy pedagógicamente pues las parábolas, el significado espiritual y el trasfondo de las parábolas, ¿no? Y vamos a coger algunos indicios que él cita en su libro de la parábola de las 10 vírgenes para que veamos algunos detalles que nos van a servir también para sacar más jugo a esta narración, ¿no? Como he dicho, la boda era un acontecimiento decisivo, ¿no? El acontecimiento en mayúsculas decisivo en la vida de toda persona, ¿no? Yo creo que ¿cuántos acontecimientos hay decisivos en tu vida, ¿no? El nacimiento, tú no eres consciente de ello prácticamente. No sé, decir otro acontecimiento decisivo, pues cuando te casas, ¿no? Ese es uno. Y esos son acontecimientos decisivos en la vida alegres, ¿no? Pero luego hay trágicos. Cuando pierdes a un padre, cuando pierdes a una madre, eso te marca, eso es decisivo en tu vida, ¿no? Y hay acontecimientos decisivos en las etapas de la vida, ¿no? El propio Salomón dijo, pues hay tiempos de alegría, hay tiempos de tristeza, ¿no? Debajo del sol, y hay tiempos que Dios ha establecido así, ¿no? De alegría y de tristeza, y tiempos decisivos, ¿no? Y no solo en el sentido familiar, sino también incluso en decisiones que uno toma, ¿no? O sea, sabemos que también eso va detrás, pues hay providencia detrás de eso. Dios dirige nuestros pasos sin nosotros ser conscientes de ellos, ¿no? Muchas veces echamos memoria atrás y decimos, si yo no hubiera tomado esta decisión, ¿no? Pues no me hubiera pasado esto, ¿no? O no hubiera conocido a tal persona, ¿no? Yo, por ejemplo, si no me hubiera tomado la decisión de irme a México, yo no estaría casado con mi esposa. No hubiera conocido a mi esposa si no fuera así, ¿no? O bueno, Dios podría mover los hilos y quién sabe, ¿no? Pero hay decisiones que tú tomas que también son decisivas, que entran dentro de nuestra permisibilidad, pero son orquestados por la providencia de Dios, ¿no? Pero hay momentos decisivos y obviamente en este caso este era un momento decisivo, ¿no? Era un acontecimiento de bodas y aquí es interesante pues esto, ¿no? Citando, ¿no?, a Gerhard, dice, una fiesta de bodas podía durar varios días. Y estos son detalles que sabemos que se hacían en el primer siglo. O sea, como he dicho, no hay muchos detalles, ¿no? Génesis 29, 27, Jueces 14, 12, ahí hay algunas referencias que nos hablan de que una boda podía durar varios días, o el libro apócrifo de Tobías, ¿no? Y en las comunidades rurales participaban todo el pueblo, dice aquí, junto con numerosos invitados, ¿no? O sea, era una fiesta que todo el pueblo, pues normalmente, obviamente los pueblos no eran como hoy, ¿no? Hoy la gente casi ni se conoce, ¿no? Bueno, quizás hace 20 años atrás todos se conocían, pero hoy tú vas a lo mejor a un pueblo y la gente es más, se ha vuelto más introspectiva, ¿no? No se ha vuelto tan como anteriormente. Yo creo que eso es algo que va con la cultura a la que nos lleva este nuevo orden mundial, ¿no? A ser menos dadivosos, a ser menos hospitalarios, ¿no? A ser más egoístas, porque vivimos en la época del egoísmo, ¿no? Pero en el antiguo Israel, en las comunidades, pues todos se conocía, ¿no? Este es hijo de Menganito, ¿no? Y lo vemos en la narración de Lucas que da cuando Jesús a los 12 años se pierde por el templo, ¿no? Y le dicen, tu padre y tu madre te buscan, ¿no? Obviamente conocían todos quién era Jesús, era hijo de un carpintero de Galilea y pues todo se sabía a voces, ¿no? Porque obviamente eran muy diferentes las culturas, ¿no? El matrimonio era un acontecimiento público, pero no era solo por esas razones, por lo que cada matrimonio eran elaborados y costosos. También incluían el mohar, que era la dote, el regalo de la novia, y a menudo una suma considerable que ofrecían los padres del novio. Eso es un detalle, ¿no? Segundo detalle que cita Löffing, dice, para la novia el matrimonio representa, y esto es muy interesante, un cambio de vida, ¿no? O sea, el ser, hoy no es como hoy, ¿no? Quizás, pero era muy, muy diferente. O sea, la novia abandonaba literalmente a su familia, ¿no? No la abandonaba en el sentido de desapego
emocional, pero sí desapego físico totalmente, ¿no? O sea, la antigüedad vivían las familias en casas, ¿no? Incluso padre, hijos y hijos casados, ¿no? Antigüedad no era como hoy, que se independizaban en el sentido de que tú te podías ir a otra ciudad, ¿no? Incluso vivían en su propia comunidad, en su propia casa, ¿no? Casas separadas, pero en el mismo terreno, ¿no? Dice, para la novia el matrimonio representaba un cambio de vida que casi no nos podemos imaginar, ¿no? Y esto también nos da un poco de luz a nosotros. Cuando venga el novio, hermanos, no le conoceremos tal como le hemos conocido, ¿no? Ni conoceremos las cosas como las conocemos ahora, ¿no? Habrá algo totalmente nuevo, un cambio de vida, una trascendencia empezando por nuestros cuerpos corruptibles, ¿no? Una transformación completa. Era un cambio de vida, significaba separarse de su propia familia, entrar en la familia del marido donde, como dice es el Salmo, era una extraña, ¿no? Vamos a ver este Salmo, que es interesante, para ver un poquito andar lo que significaba este cambio. Por eso es importante, si nosotros, ¿no? Aunque es interesante esta parábola no nos ilustra que somos la novia o no, no ilustra eso, nos habla de la preparación. Porque obviamente las muchachas eran las que acompañaban al novio a la casa de la novia. No nos está ilustrando eso, nos está ilustrando que nosotros podemos representar tanto a las 5 prudentes, preparadas, vigiladas, ¿no? o a las que no son prudentes, ¿no? Pero es interesante, vamos a leer este salmo que ilustra un poquito el cambio de vida, ¿no? Dice el Salmo 45, verso 10. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. ¿Qué dice ahí? Olvida tu pueblo, olvida tu familia, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir? Que hay un cambio de vida. No es que te estés olvidando, porque hay que honrar a padre y madre, ¿no? Sino era un cambio trascendental, sobre todo la novia. La novia pasaba a la casa del novio, porque era la sociedad que era patriarcal, ¿no? El novio era la cabeza, el novio era el que constituía la casa, y la mujer, ¿no? Abandonaba y era un cambio de vida. También hay algunos indicios interesantes ahí para nosotros, ¿no? El verso un poco más adelante de ese salmo, en el verso 17, haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones, ¿no? Obviamente es un cambio de vida y es un cambio para bien, no para mal, ¿no? O sea, nosotros también cuando llegue ese día, ¿no? Dios no nos va a desproveer, ¿no? Muchos a lo mejor no tendremos nuestro padre y madre físicamente, ¿no? Habrá un cambio total, o quién sabe, ¿no? Si ellos también heredan el reino venidero, podremos pues compartir con ellos como hermanos, pero será totalmente nuevo, ¿no? Nuestro nombre será un nombre nuevo y nuestra realidad otra, ¿no? Bien. De ahí la forma festiva en que el novio llevaba a la novia a su casa. Marcaba el paso, dice aquí Gerard, de la novia a la familia del novio y desempeñaba un papel importante en nuestra parábola. Parece que el hecho de que el novio llegara tarde a la casa de la novia no es casual. Aunque sabemos muy poco sobre las costumbres nupciales en Israel en la época de Jesús, podemos sacar conclusiones válidas de los rituales nupciales que aún se observan hoy en Israel. Podía haber sido parte de las costumbres nupciales que la procesión del novio hacia la casa de la novia fuera repentinamente retrasada por la familia de la novia, ¿no? Posiblemente negociando la dote, ¿no? Negociando qué tanto compromiso iban a dar y qué tanto precio iban a pagar, ¿no? Para constituir esa familia nueva, ¿no? Cuarto, sin embargo, con o sin costumbres nupciales, el relato de nuestra parábola simplemente da por sentado que las 10 jóvenes sabían lo que tenían que hacer. Debían haber provisto que el novio tardaría mucho en aparecer, ¿no? Por ese detalle que ha dado previamente, ¿no? Que posiblemente, aunque no era lo común, pero posiblemente no se pusieran de acuerdo los padres, ¿no? Posiblemente pasara ese factor, ¿no? Eso de lo que sabemos que se hacía en ese siglo. A lo mejor habría otros rituales que no sabemos y se podía incluso alargar más por más alicientes, ¿no? Pero ese era un aliciente común, ¿no? Y es que hasta el día de hoy pasa, ¿no? Muchas veces peleamos en la casa, pues ¿cuánto me vas a dar a los hijos, ¿no? De paga. Pues imagínate con ese aspecto, ¿no? Pero ellas debían haber provisto eso, ¿no? Si eran dichosas de ser escogidas para ese evento, de servir de comitiva para el novio,
Y vamos a ver también el símbolo de las antorchas, ¿no? Porque, como hemos dicho, ese festín, ese momento era al atardecer, ¿no? Cuando se oscurecía. Y las antorchas también servían para alumbrar el camino del novio, ¿no? O sea, era un momento especial, era un momento, como dice David Silva, que tiene un libro muy bueno de honor y vergüenza, en el primer siglo, el honor y la vergüenza marcaban la cultura. Por eso Jesús murió como un ladrón, ¿no? Era lo más vergonzoso, la muerte más vergonzosa que había, ¿no? Por eso los romanos, por ejemplo, se burlaban de los cristianos, ¿no? Porque le decían que eran la gente más repudiada, la más baja, porque honraban a alguien que murió en una vergüenza total, ¿no? Pero lo que no sabían es que él tomó la vergüenza total, ¿no? Pero Dios lo convirtió en honor. Era una cultura de honor y vergüenza. Imagínense lo que pensaría el novio si parte de esa comitiva no estaba preparada. Obviamente, por eso vemos la respuesta del novio, les da un portazo en la cara, ¿no? Porque en su momento más especial le estaban desvergonzando y poniendo en evidencia ante todo el mundo, ¿no? Bien. Seguimos. Dice quinto aspecto, en cualquier caso no se debe subestimar el papel de las amigas de la novia que llevaban las antorchas. Eran de vital importancia para la fiesta. Si todas llegaban con las antorchas apagadas, imagínense la desgracia que fuera, ¿no? En este caso fueron 5, imagínate que fueran las 10, ¿no? Obviamente lo importante es la consumación, pero sería, como he dicho, en una cultura de honor y vergüenza sería pues una deshonra, un hazme reír, ¿no? O sea, esa familia sería marcada, y como somos los humanos, que somos malos, nos reímos de las carencias, ¿no? Y nos reímos y lo tenemos ahí atesorado, sobre todo cuando salen a la luz las cosas malas, ¿no? Sería algo marcado, es la familia de la vergüenza, ¿no? Que menuda boda tuvieron, ¿no? Imagínense si todas llegaran con las antorchas apagadas, ¿no? Como dice aquí, sería una profunda humillación para la novia y los chismes del pueblo al respecto continuarían durante años, ¿no? Bien. Y ahora vamos a entrar un poquito a desarrollar la parábola. Estos son unos detalles para ver, ¿no?, la trascendencia que pueda tener esta analogía. Ahora, lo primordial es el sentido teológico, el sentido, como he dicho, el sentido detrás de esta analogía, ¿no?, que vamos a desarrollar. La parábola termina con el verso 13, ¿no?, con la indicación de nadie sabe el día ni la hora. Esto da respuesta a la primera pregunta de los discípulos que vimos en el capítulo 24, verso 3, ¿no? ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿No? ¿Cuál será la señal de todas estas cosas, de la destrucción del templo y la señal de tu venida y la consumación, ¿no? En este caso sería la respuesta a la señal de tu venida, del fin del mundo, de la consumación, ¿no? Es decir, nadie lo sabe, ¿no? La respuesta de Jesús no es decirle el día ni la hora, es decirle el cómo deben vivir a la luz de ese día, ¿no? Velando, siendo fieles, guardando su antorcha, ¿no?, guardando su aceite, siendo provistos. Ahora, ¿qué representan? ¿Qué representa el novio? Obviamente, el novio representa a Cristo, ¿no?, Yeshua. Y esto, como diría Pablo, es un misterio, ¿no? El matrimonio es una analogía de este misterio, como diría Pablo, ¿no? Jesús como el novio, nosotros, el cuerpo del Mesías, la iglesia, ¿no?, los llamados afuera por él a santificación y a la luz del Evangelio, somos la novia. Como he dicho, aunque esta parábola somos representados, ¿no?, por las vírgenes en el sentido de esta parábola no nos representarían como tal una corporación, ¿no? Algunos han visto la analogía como del pueblo de Israel, otros han visto incluso los fieles como la iglesia y los infieles los que rechazaron, por ende, los judíos, ¿no? No tiene nada que ver, sino tiene que ver con el prudente, ¿no?, con aquel que su profesión de fe es igual correspondida por su vocación, ¿no? Todos nosotros profesamos creer en Cristo, todos, ¿no? ¿Quién no? Pero ¿cuánto vivimos a la luz de esa realidad, ¿no? ¿Cuántos damos frutos dignos de arrepentimiento, como diría
Juan, ¿no? ¿Cuánto vivimos a esa luz? Entonces ya sabemos que Jesús es como el novio y las vírgenes representarían a los verdaderos, las prudentes, ¿no? A los discípulos profesos, ¿no? Tanto los fieles como los verdaderamente comprometidos, como los infieles, los que solo tienen una profesión de boca, ¿no? Entonces ya vemos algunos indicios. Ahora, la preparación, ¿no? Como viene siendo esta parábola, para ese acontecimiento, es lo más trascendental, ¿no? De esta parábola. Sabemos, por ejemplo, que hay una preparación, un énfasis más fuerte en la Escritura de prepararse para el día del Señor, ¿no? Es el acontecimiento más detallado, más descrito en la Escritura para ese día, ¿no? Miren, presten atención. En muchas palabras, muchos versículos que nos hablan de eso, ¿no? La primera venida de Jesús fue, pues, más en secreto, ¿no? Por decir así, aunque era un secreto a voces. Los profetas habían predicho que Jesús vendría, ¿no? Pero vemos en muchos casos que Jesús actuó, pues, como ese secreto mesiánico, diciendo, bueno, no se lo digan a las masas, ¿no? No había llegado su tiempo. Estaba como más oculto para muchos. Solo era revelado, obviamente, como le diría Jesús a Pedro, ¿no? Esto no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero sabemos que ese acontecimiento, la segunda venida, será un acontecimiento más, por decir así, más notorio, ¿no? Tanto a nuestros sentidos físicos, espirituales, como visuales, ¿no? Todo se verá involucrado ahí, ¿no? Sabemos que mientras Jesús estuvo en su ministerio en vida, muchos de los que incluso le negaron, ¿no? Incluso los que dijeron en el madero crucificarle, tuvieron una segunda oportunidad, ¿no? De hecho, muchos de los que le dijeron crucificarle en Pentecostés se convirtieron, ¿no? Muchos. Porque el Evangelio nos narra que todo el pueblo, ¿no? Se unió. Dice Hechos también, ¿no? Poncio Pilato, y los sacerdotes, los escribas y todo el pueblo se unió y crucificaron al Señor de la gloria, ¿no? Pero muchos de los que dijeron crucificarle tuvieron la segunda oportunidad y se arrepintieron, ¿no? Pablo es un ejemplo de eso. El apóstol Pablo sabemos que estuvo ahí persiguiendo a la iglesia, ¿no? Pero tuvo una segunda oportunidad. Lo que cambiaría, ¿no?, este acontecimiento de su primera venida a su segunda es que nosotros creemos firmemente que debemos de prepararnos. Por eso el énfasis en prepararse, hermanos, porque no habrá una segunda oportunidad, ni una tercera tampoco. No habrá oportunidades. No habrá oportunidades. De hecho, la oportunidad es el ahora. Es inminente. Nuestra preparación es en este momento, ¿no? En nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro día a día. Estamos viviendo los tiempos de gracia, la gracia del Señor, pero llegará un momento que esa gracia se corte. En el sentido de que hoy llueve para justos e injustos, ¿no? Hay una gracia común y hay una gracia especial para nosotros los creyentes, que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Pero llegará un momento que esa gracia será quitada, ¿no? Será quitada. Y ahí no habrá una segunda oportunidad para los que no tengan una profesión y una vocación, ¿no? Y una disposición y una vida ejemplar, ¿no? Bien. Ahora, el número 10, algunos detalles de la parábola. Y ahora vamos al sentido ya práctico para terminar, ¿no? Aunque estamos viendo algunas cosas ya. El número 10, como han relatado algunos, tampoco está ahí simplemente por casualidad, ¿no? Se dice que en el contexto judío se necesitaban 10 personas para hacer un juicio, ¿no? Se necesitaban, como diría Josefo, se decía, 10 hombres para celebrar la Pascua, ¿no? Por eso en Éxodo 12 dice, si tú eres una familia pequeña, júntate con otra familia. Estaba esa creencia, ¿no? La misma cantidad se requería para fundar, por ejemplo, en el contexto judío, una sinagoga, o sea, para hacer una asamblea plena, o para dar la bendición oficial en una boda. Es decir, el número 10 también juega ahí un papelillo, ¿no?
no es trascendental en el sentido de que no se trata de eso la parábola, pero ya nos está diciendo algo, ¿no? Número 10 nos puede representar a todos los que dicen ser discípulos, ¿no? A esa culminación, ¿no? De hecho, el número 10 es un número que cambia, ¿no? O sea, ya el número del 1 al 9 o del 0 al 9 hay un dígito. El número 10 cambia la digitación, ¿no? Hay otro agente más, un nuevo comienzo, por decir así, ¿no? Bien. Sobre las acompañantes, eran vírgenes obviamente porque se acostumbraba en la época, ¿no?, que las damas de honor fueran castas, ¿no?, porque eran representados igual que la novia se había preparado, ¿no? Y las lámparas, como hemos dicho, servía obviamente de iluminación, ¿no?, para esa época, pero posiblemente no fueran lámparas como tal, ¿no? Algunos dicen que posiblemente fueran antorchas, ¿no?, como dice Retefrans y otros, ¿no? De hecho hay otra palabra que se traduce como lámparas, lignos, ¿no?, se utiliza más propiamente como lámpara. Por ejemplo, en Juan 18:3, cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿no?, Judas y los romanos, la legión de romanos, iban con antorchas, ¿no? Se utiliza la palabra lampaz también ahí. Es decir, posiblemente fueran antorchas, y se dice que las antorchas las envolvían con un trapo mojado en aceite, ¿no?, y pues ese aceite no era eterno, obviamente, tenía una duración, ¿no? Algunos estiman como Witherington y otros más, podían durar hasta 15 minutos, ¿no?, o 20 minutos, no era una antorcha que era eterna, ¿no? No era eterna, había que alimentarla con combustible, ¿no? Bien, ahora entraremos a lo del aceite y eso que también se ha comentado, pero bueno. Ahora vamos al sentido de las vírgenes prudentes, ¿no? Ya prácticamente he dicho mucho, pero las vírgenes prudentes, obviamente, en el contexto de la parábola, deberíamos de interpretarlo como son aquellas que están preparadas para la segunda venida, para ese acontecimiento de la venida del novio, ¿no? Por ende, si las vírgenes preparadas son eso, las que no son preparadas no son las que no que son necias, son las que no están preparadas para ese acontecimiento, ¿no? Como cito aquí a Quarles y a Nolan, dice: aunque algunos intérpretes creen que el aceite es alegórico y representa al Espíritu Santo, hay buenos indicios de que el Espíritu Santo se lo representa con el aceite, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, algunos recursos, diccionarios de imágenes y símbolos, o algunos recursos que son muy enriquecedores para ver la simbología de la Biblia, pues vais a ver que uno de las simbologías e imágenes son pues el aceite vinculado con el Espíritu de Dios, ¿no? Incluso con las buenas obras también. Pero obviamente, aunque la parábola no nos está hablando pues para que veamos los detalles, ¿no? Algunos han visto que es una interpretación excesiva de la parábola y que pueda ser verdad, pero no es el énfasis de la parábola, porque muchos han dado que el énfasis es el aceite, ¿no? El énfasis no es el aceite, el énfasis es la preparación para ese acontecimiento, ¿no? Aunque sabemos que dentro de la preparación, obviamente, Dios da como dádiva, ¿no?, para los profesos y los que verdaderamente han creído y han nacido de nuevo es el Espíritu, ¿no? Entonces, pues hay una equivalencia también. Tener o carecer aceite, obviamente, en el sentido llano de la parábola, representaría la preparación y la falta de preparación, ¿no? Bien. La parábola tampoco da detalles o explica cómo hay que prepararse para esa segunda venida, ¿no? Obviamente eso ya tendríamos que, primeramente, para sacar detalles, ir al propio Evangelio de Mateo, cómo lo describe ese día, esa preparación, y luego ya a toda la suma de la Escritura, ¿no? Pero, como dice aquí, la parábola da varias pistas reveladoras. En primer lugar, la descripción de las vírgenes como prudentes, esa terminología, prudentes o necios, ya se ha utilizado en el propio Evangelio. Hay antecedentes en el propio Evangelio de Mateo para ver, por ende, quién es prudente y quién es necio, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer la teología bíblica desde el marco primario, es decir, del propio, lo que quiso decir el propio autor o lo que quiso expresar el Espíritu Santo por medio del propio autor, y luego ir haciendo más allá con textos que complementan al propio texto primario, que sería la fuente de Mateo. Dice la parábola anterior: el siervo prudente se describe como alguien que obedeció la orden de su amo. Es decir, ya vemos un indicio, ¿no?,
¿Qué se le dice al prudente? En la parábola justo anterior, en el capítulo 24, los últimos versos que vimos el sábado anterior, que el prudente es aquel que guarda fielmente la casa de su amo, que da de comer a las bestias, que da de comer a los esclavos, que atiende a todos sus bienes, ¿no? Entonces, eso obviamente ya nos tipifica algo, que es prudente en el sentido que obedece su comisión, su llamamiento, ¿no? Entonces ahí ya se nos está hablando de la necesidad, ¿no? De cómo interpretar esta terminología, o el prudente, lo insensato. Justamente el siervo que se denomina necio en esa propia parábola de los dos siervos, es que el imprudente es el que justamente hizo lo contrario, el que dijo, mi dueño, se tarda en venir, pues voy a maltratar a los esclavos, me voy a comer toda la despensa, me voy a embriagar con los vinos de la despensa, voy a hacer ahí un festín, ¿no? Me voy a volver yo el amo. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Nos rehusamos a cumplir la palabra de Dios, ¿no? A guardar sus mandamientos, porque muchas veces nos creemos nosotros los amos, ¿no? No ha salido a relucir verdaderamente nuestra verdadera naturaleza espiritual, ¿no? Ahora, obviamente sabemos que todavía no lo hemos alcanzado, ¿no? O sea, eso no quiere decir que, no, yo soy prudente porque soy intachable. Esa equivalencia no es bíblica, ¿no? Llegaremos a ser intachables cuando seamos transformados, ¿no? Pero obviamente aquel que se revuelca en el pecado, ¿no? Como diría Spurgeon, ¿no? No aquel que cae y se levanta, sino aquel que se revuelta y se goza, ¿no? Aunque pueda decir que cree en Jesús, que cree en Cristo, pero sigue con su terquedad, ¿no? Sigue transgrediendo los mandamientos de Dios, sigue yendo a las cantinas, sigue yendo pues a todos esos sitios que obviamente no le aportaban nada bueno, ¿no? Pues obviamente se vería ya que verdaderamente no ha nacido de nuevo, ¿no? En terminología bíblica. Porque que nacido de lo nuevo, como dice Juan capítulo 3, es dirigido por él, ¿no? Así como el viento es dirigido y no se sabe ni a dónde va ni a dónde viene, así somos los nacidos, dice del Espíritu. No nos atañemos, como diría Jesús a Pedro, ¿no? Llegará el momento que tú te atañes ahora, ¿no? Que tú te diriges, pero llegará el momento que tú ya no serás así, sino que otro te dirigirá, ¿no? Ese será el siervo fiel. El siervo que no se revuelca, pueda caer. Pedro cayó, ¿no? Y lo vemos incluso no solo después, antes de Cristo resucitado, sino después también, ¿no? En Gálatas vemos que Pablo le tuvo que corregir y corregirle, ¿no? Porque estaba también actuando en la carne. Bien. Luego vemos también pues la misma terminología de prudente e insensato en otra parábola que Jesús dictó en el propio Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en el Sermón del Monte, donde dice el propio Jesús, por tanto, todo el que me oye, fíjate, y aquí no dice solo el que me oye, y sabemos que verdaderamente el escuchar en la Biblia, por ende, es obedecer, ¿no? En nuestra cultura no, el escuchar está el oír, tú puedes oír a alguien por ahí lejos, pero no prestarle atención. Es el escuchar, que le estás entendiendo. En la cultura bíblica, el escuchar obviamente es atender al mandato, ¿no? Y ponerlo por obra. Pero fíjate lo que diría en esta parábola, capítulos antes, Mateo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, por ende, eso es escuchar, por ende, eso es ser prudente. Como dice, es como un hombre prudente, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿no? Sin embargo, el que no escucha mis palabras y no las pone en práctica, diría, es como un hombre que imprudente, insensato, que hizo su casa sobre la tierra y vino las tormentas y vino todo lo que dice, describe ahí, y grande fue su ruina, ¿no? Entonces debemos de prepararnos, ¿no? Para este acontecimiento. Esta parábola nos subyace esto. Prepararnos en el ahora, prepararnos en el mañana, prepararnos. Es decir, fíjate cómo dice Pablo a Timoteo. Este es uno de mis versos favoritos de la Biblia, ¿no? Me encantan estas palabras. Pablo termina su ministerio, ¿no? Y le está dando a su hijo Timoteo ciertas indicaciones, como hijo, como amado, ¿no? Mi amado hijo Timoteo. Le dice, procura con diligencia. Creo que es 1 Timoteo 5, 12 o por ahí, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado.
como obrero que no se avergüenza, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad, ¿no? O sea, hay una preparación en el ahora, ¿no? Es una preparación constante. ¿Por qué? No sabemos el día ni la hora. Estas vírgenes podían tener unos cálculos, decir, bueno, normalmente las bodas pues se empieza a tal hora, ¿no? Y aunque sabemos que en las bodas nunca se empieza a tal hora, lo sabemos por primera mano, ¿no? De hecho, ahora vamos a tener una boda dentro de poco y espero que ahí se empiece a puntual, ¿no? Pero nunca se empieza casi nunca en una boda, ¿no? Puntual. Y estas vírgenes pues estaban con ese presupuesto, ¿no? Bueno, va a empezar a tal hora, vendrá el novio. Ahora, la parábola narra un suceso que es, ¿no?, que el novio se tardaba en llegar. Entonces dice que se durmieron, pero no se durmieron solo las 5 prudentes, o sea, las 5 imprudentes. Se durmieron las 5 prudentes también. Ahí vemos que también hay una simbología y vamos a ver la última, que es muy interesante. Todavía no la he citado, ¿no?, pero la hemos leído. Y es que las 10 se durmieron, es decir, ¿eso qué nos quiere decir? Que nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Por mucho que tú estés alerta, por mucho que tú estés ahí calculando, como estas vírgenes, no, pues a las 8 empieza la boda, pues el novio por ahí llegará a esa hora. Cuando menos se lo esperaban, llegó el novio y hubo un anuncio, ¿no? Es interesante también el eco que hay detrás de esto, ¿no? Dice la parábola que hubo un grito, ¿no? ¡Que viene el novio! Justamente es paralelo esa terminología a lo que describe Pablo, la segunda venida, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 15, 52. Dice, en un instante, es inminente, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, ¿no? Los muertos resucitarán. Pero es interesante cómo lo describe este acontecimiento a la luz de Tesalonicenses. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Dios descenderá en el cielo con voz, ¿no?, con un grito, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero. O sea, ese grito tipifica que viene el novio, es ese acontecimiento, ¿no?, su segunda venida. Segundo lugar, y ahora vamos a ir a la súplica de a las imprudentes, ¿no? Ya hemos dicho que las prudentes son aquellas en el propio Evangelio que son prudentes porque han obedecido, han escuchado, han puesto por obra el llamamiento que tenían del dueño, ¿no?, en la parábola anterior. Ahora vamos a las que son necias. Es interesante también la terminología, ¿no? Aunque es irnos un poquito más adelante, pero ¿qué le dice? Que dice que van a comprar, ahora iremos a eso, que hay muchas cosas interesantes detrás de eso, que fueron a comprar aceite. Bueno, más que nada les pidieron a las prudentes aceite. Y eso nos va a hablar algo. Y es muy interesante eso, ¿no? Pero también es interesante la terminología con la que se dirigen al novio. Y le dicen, Kyrie, Kyrie, ¿no?, Señor, Señor. Y eso ya nos habla de que se está hablando de la segunda venida, obviamente, aunque es obvio, ¿no? Pero ¿qué dijo en Mateo 7, verso 14, nuestro Señor? En aquel día, versículo 21. En aquel día me dirán, ¿qué? Señor, Señor. ¿En cuál día? Pues obviamente está hablando en su regreso, ¿no? Entonces ahí vemos un más aliciente, que las imprudentes son las que no han hecho y no han guardado su llamamiento, ¿no? En aquel día me dirán, Señor, Señor, no expulsamos, no hicimos, no y tal. Mas yo le diré, apartaos a mí, de mí, hacedores de iniquidad, ¿no? En pocas palabras, infieles, ¿no? Infieles. Aunque bueno, sabemos que la salvación no es por hacer, y ahora vamos a ir a eso, ¿no? Porque vamos a ir a hacer eso. Pero también entendemos que la salvación implica hacer, ¿no? Y vamos a ver eso justamente, y vamos a hablar un poco de la salvación, en el sentido de que las imprudentes quisieron tomar aceite de las prudentes. Y eso nos habla de algo, de una verdad primordial dentro de la salvación. Es que, hermano, tú no puedes dar el Espíritu de Dios, tú no puedes dar salvación a otro. La salvación es personal. Tú no puedes compartir tu aceite, por mucho que quieras, ¿no? Y vamos a ir a eso.
Obviamente cuando el Señor aparezca, muchos que profesan la fe se darán cuenta de su carencia de vida espiritual. No habrán seguido, como diría Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esa palabra es muy interesante, examinarse. En griego, peirazo. Peirazo quiere decir ser probado. Examinaos no es hacer una psicología barata de introspección, ¿no? Vamos a ver qué he hecho mal hoy en el día. No se trata de eso. Peirazo es examinarse en el sentido de, a la luz de la palabra, ver en qué hemos fallado y revertir eso, ¿no? Como diría Pablo, el que robe, que no robe más. El que mienta, que no mienta. Es cambiar, hacerte subá, es eso, es cambiar nuestras prácticas maléficas a la luz de la palabra de Dios y ser transformados a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y interesante es lo que dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice Pablo, ¿no? Entonces cuando venga el Señor pasará eso, ¿no? Entonces el momento de probarnos es ahora. No debemos de ser cuando verdaderamente, obviamente, se dictará sentencias es en ese día, ¿no? Pero uno puede entender que está en el camino correcto, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Me gusta cómo se define un poquito ese proceso de santificación. Y podríamos definirlo de la siguiente manera coloquialmente. Es decir, tú antes te deleitabas y amabas tu pecado. Lo amabas, ¿no? Tú lo amabas. Lo amabas. Amabas hacer pecar. Te encantaba. Te satisfacía. Pero una señal de que estamos en ese proceso es que ya ahora lo detestas. O no es que lo detestes en todo el momento, pero al menos si lo cometes, no te sigues deleitando. ¿No os ha pasado, hermanos, que pecáis? Y en ese momento sí, es algo muy efímero, ¿no? Podéis disfrutar en ese momento, quizás unos segundos. Pero te aseguro que luego, como diría, viene el lamento, ¿no? Y yo creo que es a la luz de si merece la pena o no, que ya sabemos que bíblicamente no lo merece, pero pones el alza, las preocupaciones, el malestar que te produce el pecado o el haber pecado, que dices, no vale la pena, ¿no? No vale la pena, ¿no? Y creo que todos nosotros lo hemos vivido, porque todos nosotros somos pecadores, ¿no? Entonces, diría Spurgeon, ¿no?, sobre estas insensatas. Las vírgenes insensatas habían profesado ser amigas del esposo, mas no eran ni conocidos suyos, ¿no? Interesante, ¿no? Porque, ¿qué dice el verso 12? ¿Qué dice el verso 12? No os conozco, ¿no? Señor, Señor, si somos las que no os conozco, para mí sois extrañas. No os conozco. Entonces esto nos ilustra, obviamente, una responsabilidad personal, una trascendencia, ¿no? Ahora, vamos a ir ya al último detalle, ¿no?, por decir así, más importante. Y es que estas vírgenes dicen a las prudentes, ¿no?, le dicen, bueno, compártenos y bueno, y es que hay muchos críticos de esta parábola que han dicho, es que no están haciendo lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, al que te pida, ¿qué dice? Dale, ¿no? Y muchos fueron críticos en este sentido, en el siglo XIX. Bueno, es que esto lo inventó la Iglesia, hay algunos, ¿no? En la historia de la interpretación dicen que, pues por eso hablé del Jesús histórico, hablamos de la originalidad del dicho de nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Hijo. Y buscan ahí ver qué es vox, eso se dice en latín, ¿no? O sea, es una terminología crítica, de la crítica textual, que se llama en latín vox impísima, o sea, voz del propio Jesús, y lo que no es voz del propio Jesús, ¿no? Y algunos dicen que esta parábola fue inventada por los cristianos para justificar que cuando Jesucristo había resucitado y ascendido a los cielos, no se había consumado, ¿no?, la era, y por ende se había equivocado. Obviamente eso no es el sentido, pues sabemos que Él volverá y ahí consumará. Pero obviamente es interesante ver que
pues lo que nos diga esta forma, ¿no?, que describe aquí la parábola, de que intentaron estas imprudentes tomar a las prudentes, ¿no? Porque uno, como dirían estos, ¿no? No, es que fueron egoístas. ¿Por qué no compartieron de su aceite con ellas, ¿no? ¿Por qué no compartieron? ¿No es el espíritu cristiano el compartir, ¿no?, el dar a la viuda, a las pobres, y el, como diría Gálatas capítulo 6, verso 1, recibid al débil en la fe, ¿no? Y bueno, eso lo dice Romanos, pero Gálatas dice, más vosotros los maduros, ¿no? Y habla de sobrellevar las cargas de los que no son maduros, ¿no? Y cumplir la ley de Cristo. Obviamente esto no se trata de eso, esto se trata de algo más, y por eso esta parábola nos está hablando de un acontecimiento escatológico, pero a la vez soteriológico, ¿no?, podemos decir. Hay dos campos, ¿no? Escatología, es decir, de una segunda venida, de la consumación, y también de la doctrina de la salvación. Porque las prudentes no pueden compartir ese aceite con las prudentes. Como dice aquí MacArthur sobre esto, dice, así como una persona no puede transferir parte de su vida física a otra, tampoco puede participar, o sea, compartir su vida espiritual, o en ese caso la salvación, ¿no?, la cual es indivisible y única para cada humano. Al igual que la vida física, la espiritual es una dádiva de Dios, no es transferible. Los salvos no pueden convertirse en salvadores, obviamente, ¿no? No pueden convertirse en salvadores. Por eso esto anularía podemos decir, la doctrina de la intercesión de los santos, ¿no?, que sabemos que eso fue más medieval, pero sabemos que hay una doctrina del demonio, como diría Lutero, ¿no?, que nos ha vendido que podemos, gracias a la intercesión, si oramos a cierto intermediario, ¿no?, a Abraham, en ese caso a María, a la Guadalupana o lo que sea, que nos pueden retrasar el juicio, ¿no?, y librar. No, y eso es una mentira del diablo. Nadie puede transferir eso, nadie puede convertirse en salvador, en intermediario, solo Cristo, ¿no? Por eso una de las doctrinas fundamentales es solo Cristo salva, ¿no?, solo Él, y no hay intermediarios. Por eso estas mujeres imprudentes no pudieron compartir su aceite, ¿no? Como dice aquí, aquellos que reciben gracia, que es un don de Dios, no pueden impartirla en el sentido de la salvación, ¿no? Obviamente lo que recibimos de gracia, damos de gracia. Pero eso no está queriendo decir que nosotros podemos ser dispensadores de la gracia de Dios, ¿no? Nosotros somos simplemente mensajeros de esa gracia. Y ya es Dios quien da la gracia a unos y a otros. Pero no podemos dispensarla. No estamos llamados a eso, ¿no? Cuando el llamado al juicio de Dios llega a un incrédulo, ya sea en la muerte o en la venida del Señor, la intercesión de todos los santos en el cielo y en la tierra no puede hacer absolutamente ningún bien. Después de ese momento no hay segunda oportunidad, purgatorio ni esperanza. La salvación no puede comprarse. Y esto es interesante, porque esto también hay un eco, ¿no? ¿Qué le dice las prudentes a las imprudentes, ¿no? Vayan y compren ahí a los que venden aceite, ¿no? Y no se os viene un texto a la mente, hermanos. Hay un texto muy bonito en el profeta Isaías, ¿no? Me encanta. Fíjate lo que dice. Isaías 55. Y fíjate, esto es lo que se dice una paradoja, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice el profeta Isaías. Dice, vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Dice, mira, fíjate lo que dice. Vamos a leerlo ahí. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a comprar, ¿no?, y comer? ¿No? Es un poco una paradoja, ¿no? Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno, ¿no? Obviamente esto no está requiriendo de que podemos ganarnos la salvación, ¿no? Nadie puede ganarse la salvación por ningún mérito, por ningún precio que pague, por nada. Esto es algo en el sentido que te cuesta todo, ¿no? Es esa paradoja. Nos cuesta todo,
pero a la vez es gratuito, ¿no? Te cuesta todo porque te va a costar dejar amigos, te va a costar dejar padre o madre inclusive, si es un estorbo, te va a costar dejar todo. Pero hermanos, vale la pena, porque es totalmente trascendental, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo describe aquí, ¿no? Comprar sin dinero, ¿no? El que esté sediento, que venga y compre sin dinero, ¿no? Eso requiere obviamente todo y a la vez nada, ¿no? Es interesante que esa misma terminología que se describe la salvación también la emplea Jesús, no solo aquí, en sentido más figurado, ¿no? Sino también en una parábola anterior, tan conocida como la parábola de la perla de gran precio, ¿no? Qué hermosa es esa parábola, ¿no? Donde se describe pues a un hombre que ve una perla, ¿no? Vamos a leer esa parábola. No, son dos en una, ¿no? Porque son tan pequeñas que son dos parábolas que se conectan. Dice Mateo 13:44, parábola del tesoro escondido y de la perla. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, dice, lo volvió a esconder, ¿no? Eso también es como algo un poco inusual, ¿no? Pero bueno, también se entiende un poco a la luz de cómo era la sociedad ahí. Pero dice, cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Eso sí que es una paradoja igual. O sea, es muy... Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró un gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿no? Es decir, hermanos, esto, ¿no? O sea, lo que nos está queriendo decir aquí es que toda nuestra vida no se compara, ¿no? a ese momento, ¿no? a esa herencia que tenemos, ¿no? Y, como he dicho, o sea, en el sentido de que la parábola, ¿no? Esta parábola que acabamos de leer, un hombre busca perlas finas y vende todas sus perlas porque estima que ha encontrado la perla de perlas, ¿no? Y así con el hombre que descubre un tesoro, ¿no? Quiere comprar ese campo a toda costa. Porque cuando nosotros le hemos visto fielmente, cuando nosotros, hermanos, vemos a Cristo, cuando le vemos, ¿no? Pero con los ojos no de la carne, sino cuando se nos es revelado, es decir, cuando le vemos, ya no podemos ser igual, ¿no? Nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, ¿no? Da igual lo que nos cueste, da igual que te pueda costar, no sé, piensa en tu mente lo que sea, lo que más te estimes en este mundo, lo vas a poner a sus pies, ¿no? Y te digo que lo vas a hacer no solo con sacrificio, lo vas a hacer como un deleite, porque verdaderamente eso es algo interesante, que verdaderamente es una convicción en tu vida, ¿no? Y eso no se puede comprar con dinero, eso no te lo da la experiencia, eso te lo da simplemente, es una dádiva, es una gracia, ¿no? Nadie puede dispensar gracia a otros, ¿no? Pablo decía esto en su terminología para su propio pueblo. Diría en Romanos capítulo 9, verso 3, dice, desearía yo mismo ser anatema, ¿qué dice? ¿Y qué significa ser anatema? O sea, ser separado de Cristo, ser un maldito, ¿no? O sea, no heredar ese bien venidero, con tal de ganar a algunos de mis hermanos, ¿no? Él no podía dar el Espíritu a ellos y que creyeran, por muchos dones que tuviera, ¿no? Los dones son para la iglesia, pero por muchos dones que tuviera, él no podía convencer a sus hermanos quién era Jesús, quién era Yeshua. Y en ese verso vemos el anhelo de Pablo, el amor de Pablo, ¿no? Para su pueblo, para sus contemporáneos. Pero él sabía que él no lo podía hacer y que el único medio es solo Yeshua, ¿no? Solo el Mesías. Ese es el único camino, como diría Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie. Por mucho que queramos verlo de otra forma,
Nadie puede entrar al banquete de bodas si no se ha preparado, si no ha nacido de nuevo, si no ha correspondido a ese acontecimiento, ¿no? Pablo lo dijo así. Y lo vio así. En el Hechos capítulo 20. Vamos a leer el verso 27, que no lo tengo aquí. Y eso se lo decía a los propios judíos. Dice, sin vacilar, les he proclamado todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. Había dedicado su esfuerzo, su tiempo, su dinero en ganar a muchos, pero aún así él no podía dispensar la gracia especial de Dios. No podía compartir su aceite con otros. No podía. Todos nosotros, obviamente, deberíamos de edificar en esa revelación, ¿no? ¿Quién es el novio? Y obviamente sabemos que eso no es incluso mérito propio, ¿no? O sea, esto tampoco nos quiere indicar que las prudentes fueron por su propio mérito de guardar aceite, ¿no? Eso sabemos que a la luz del propio Evangelio es porque Dios, ¿no?, lo ha hecho de antemano, ¿no? Como dice Pablo a los Efesios, ¿no? Que dice las obras que Dios preparó de antemano, ¿no?, para que caminésemos en ellas. Es algo que de antemano Dios ha dado al creyente, ¿no? Bien. Por último, ya cerramos con el eco que hay en la parábola también. Dice que el novio le cerró la puerta a las imprudentes, ¿no? Otro texto que nos puede recordar a otros textos, ¿no? ¿Cuándo anteriormente se cerró la puerta en un juicio, ¿no? En el diluvio, efectivamente. En el diluvio. Vamos a leer ese texto. Génesis 7:16. Noé estuvo durante, ¿cuánto dice el Hebreos? Dice 40 años, ¿no? Sin cansarse, como un pregonero de justicia, como un siervo amoroso proclamando... ¿El qué? 120, ¿no? 120. O sea, todo lo que para nosotros sería toda una vida. Para él fue, pues ellos vivían más, ¿no? Fue podemos decir, un décimo de vida, ¿no? Llegan hasta casi 900 años. Pero 120 años estuvo proclamando el reino de Dios, la venida del diluvio, y nada. Y vamos a leer ese texto. Dice, entraron, y ahí habla de los animales, ¿no? Le dijo Dios a Noé eso, que iba a venir el diluvio, que ya sabemos la historia. Entraron un macho, una hembra de cada especie, tal como Dios se la había mandado a Noé. Que dice, luego el Señor cerró la puerta del arca, ¿no? O sea, aquí también vemos que la puerta la cierra el novio. En este texto Dios la cierra, ¿no? Y ahí ya, no sé si alguno ha visto imágenes, ¿no? Normalmente cuando pues, lo vemos en la escuela dominical, muchas veces imprimimos imágenes y vamos a imprimirle, porque la historia de Noé es muy bonita, hay animales y a los niños les gusta colorear y todo, pero tú pones eso y ahí se me quedó grabada una imagen que ves ahí a gente sumergiéndose en el agua y como queriendo cogerse a la puerta, ¿no? No sé si habéis visto esa imagen. Pero esa puerta Dios la cierra. Y cuando Dios cierra algo o abre algo, nadie puede cerrar. Nadie puede abrirlo ni cerrarlo. Y el Señor cerró la puerta, ¿no? Y aquí el novio, la parábola, cerró la puerta. Eso nos implica que no hay segundas oportunidades, ¿no? Eso nos implica que el momento es ahora, hermanos, ¿no? Hay una inminencia, hay una trascendencia y hay una preparación. Y termino con dos pensamientos. Citando primero a Matthew Henry, británico o galés, dijo, verán su necesidad sobre las imprudentes, verán su necesidad de gracia en el más allá, ¿no? Después de ese suceso, cuando debería salvarlos,
quienes no ven su necesidad de gracia ahora, cuando deberías santificarlos y gobernarlos. ¡Wow! Por último, quiero citar sobre las prudentes, esto que dijo Charles Spurgeon en uno de sus sermones. Dijo: a continuación, quiero que se fijen en quiénes eran estas personas que entraron con el esposo. De acuerdo al texto, ellos eran gente preparada, gente que estaba lista. Los que estaban preparados entraron con él a las bodas. Dice: no hay entre los hijos de los hombres ninguno que esté naturalmente preparado. Es que, como he dicho, o sea, si Dios viniera ahora, tú no lo estuvieras. O sea, en el sentido es paradójico porque nadie está preparado para ese acontecimiento. Nadie. O sea, nadie naturalmente está preparado. Dice: antes de que puedan entrar, deben experimentar un cambio maravilloso. Deben de hecho, nacer de nuevo. Dice: pensad por un momento qué criaturas somos por naturaleza, totalmente incapaces de entrar con Cristo en las bodas celestiales. Luego piensa en lo que es Cristo, tan resplandeciente, tan puro, tan santo. ¿Quién es la que está preparada para ir al cielo? Para estar para siempre con este glorioso esposo. Oh alma mía, como diría el salmista, ¿no? No eres más que polvo y ceniza, y tu Señor es el sol de justicia. Oh alma mía, tú eres por el pecado comparable a un estercolero, y tu Salvador es la perfección infinita. ¿Podrás alguna vez estar preparada para ir con Él a las bodas? No. No a menos que esa justicia imputada, ¿no?, la justicia de Cristo, nos revista, ¿no? No a menos que ese mismo Dios que se hizo hombre para ser un esposo idóneo para ti te haga santa, como dice el apóstol, ¿no? Nos ha preparado como novia santa, inmaculada, sin mancha ni arruga. Es Dios quien nos hace eso, ¿no? Para que estés preparada para desposarte con Él para siempre. Un gran cambio tiene que ser obrado en ti, mucho más allá de cualquier poder tuyo para lograrlo, antes de que puedas ir con Cristo al matrimonio. Amén. Entonces terminamos con estas tres realidades que hemos extraído de esta parábola. Primero, en primer lugar, las personas, o nosotros, más que las personas, los discípulos que profesamos la fe, debemos estar preparados para el regreso de Jesús, incluso si esperamos su llegada después o antes, ¿no? En todo momento. En segundo lugar, cada persona debe prepararse para el regreso del Mesías, pues nadie puede hacerlo por él mismo. Esto no vale de, no, yo nací, mis padres son cristianos, ¿no? Por las mañanas iba a la escuela dominical, no. Nadie puede dispensar gracia a otro, ¿no? No existe término soy cristiano en el sentido de etiqueta, ¿no? En tercer lugar, quienes esperan para prepararse para el reino venidero pueden esperar demasiado y quedar excluidos de él. Hay una inminencia, una trascendencia. Entonces encontramos que estas verdades, ¿no?, nos llevan a esta conclusión, que es que nadie sabe el día ni la hora y por ende debemos de estar preparados. Amén. Bien, vamos ahora.